programa Encuentro Literario. Como todos los días, hoy hablaremos de uno de los escritores colombianos más reconocidos, no solo por su recorrido literario, sino también por sus diferentes facetas, como la de escritor, crítico literario, periodista y político. Se trata de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Tenemos algunos invitados especiales quienes nos compartirán sus opiniones sobre nuestro personaje y también destacaremos aquellos aspectos de su vida que han marcado historia en la literatura nacional. Comencemos entonces por saber quién es, de dónde viene. Gustavo Álvarez Gardiazabal nació el 31 de octubre de 1945 en Tuluá, Valle, Colombia, donde ha residido la mayor parte de su vida. Su padre, Benito Álvarez Restrepo, un inmigrante antioqueño que llegó a Tuluá en la década del 40, y su madre, María Gardiazabal Rodríguez, una tulueña nieta de vascos liberales radicales, hija del librero del pueblo. Con el tiempo, su padre llegó a ser reconocido como jefe conservador del municipio y su madre presidenta de la Acción Católica. Es el mayor de cinco hermanos: Marta, Esnelda, Fabio, Jorge y Margarita. Vamos a dialogar un poco con la hermana de Gustavo Álvarez, quien agradecemos profundamente por habernos concedido este tiempo para que nos cuente un poco de su hermano. Aparte de su labor literaria, la cual Yo, el de la entrevista. ¿Ven? ¿Es la señora Marta? La hermana de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Marta Álvarez Gardiazabal. Ah, usted también es Álvarez. Vean, señora, muchas gracias por acceder a nuestra entrevista. No, con mucho gusto, adelante. Bueno, y cuéntanos acerca de su hermano. Bueno, Gustavo siempre estuvo inclinado por el lado de literatura, por el lado de saber más, de informarse más, por el lado de hacer columnas y bueno, su mayor pasión es escribir. Nosotros fuimos formados en una familia religiosa, éramos católicos y era muy rígida y nuestra madre tenía ideas liberales. Bueno, cuéntenos acerca de los estudios de su hermano. Bueno, mi hermano, su educación básica la realizó en el Colegio Madre Franciscana, que era un colegio de hermanos. Ellas eran suizo-alemanas. Él dice que allí fue la formación más importante de su vida porque allí recibió la formación académica y allá tuvo una buena orientación para su observación. Cualidades fundamentales para toda la vida, ¿cierto? Exactamente. Luego entró a estudiar en el Colegio de los Salesianos, donde se graduó. Tengo entendido que él inicialmente estudió una ingeniería química, ¿es cierto? Sí, claro, salió del bachiller y entró a la Universidad Pontificia Bolivariana, él estudiando ingeniería química, pero más o menos en esa época hizo un libro que se llamaba Piedras Pintadas. Bueno, en realidad el libro era una crítica muy fuerte al rector de la universidad. Él se tuvo que retirar de la UPB y ingresar a la Universidad del Valle, que queda en Cali. Allí se graduó con un título de letras, que fue más o menos en 1970, y después ingresó a dar clases en algunas universidades. Es decir, que la vena de la docencia estuvo también presente en alguna época de su vida. Realmente, además de su vocación por la literatura, Gustavo ha dedicado gran parte de su vida a la docencia. Bueno, él enseñó en varias universidades, en la que está la Universidad de Nariño, que queda en Pasto, la Universidad del Valle, en Cali, y muchas más. Bueno, él se retiró de una forma un poco fea de la docencia, ya que salió una nueva reforma en la que a los profesores, a los docentes, se les prohibía un poco su expresión. También tiene un título de doctor, ¿no?
Gustavo fue condecorado con el título de honores como doctor en literatura conferido por el Consejo Superior de la Universidad del Valle. Al cumplir sus primeros 40 años de la novela más importante de la violencia partidista colombiana, si mi mal no recuerdo, su nombre era Cóndores no entierran todos los días. Muchísimas gracias por su valioso aporte a nuestro documental, al cual estamos filmando hoy. Se le aprecia mucho y se le quiere. Nosotros también los queremos mucho. Cuando quieran, les podemos ayudar a Ahora vamos a hablar con un historiador de la literatura, el joven Santiago Caicedo, quien es experto en el tema y nos podría dar su perspectiva frente a la vida de nuestro invitado de hoy y respecto a su obra. Buenas tardes, señor Santiago. ¿Qué aspectos interesantes vamos encontrando frente a la vida de nuestro invitado de hoy? Vamos a hablar acerca de su trayectoria como escritor. Pues podríamos hablar de su trabajo más interesante, la tesis, la novela de la violencia en Colombia, junto con una ayuda de William Langston. También fue reconocido ampliamente por su faceta de escritor, que ha publicado 19 libros y más de 1000 artículos y Santiago, tengo entendido que su novela más reconocida fue Cóndores no entierran todos los días, escrita en 1971, la cual describe la violencia del país en la primera mitad del siglo XXI. Exacto, pero además fue llevada al cine por Francisco Norte y fue ganadora de 1974 y ganó la prestigiosa beca a la Fundación de Simon Guggenheim por su creatividad y aporte a ella. Tengo entendido que en este tiempo él vive en Ithaca, Nueva York, donde comenzó la creación de su novela de civil. También, Santiago, tengo claro que su trabajo periodístico, tanto escrito como radial, se ha caracterizado por su independencia de criterio. Eso es cierto, y además su osadía permanente en llamar a su nombre a las cosas que usa el poder y destrozar el corrupción. Bueno, y dentro de sus obras, ¿cuáles me puede mencionar? La Piedra Pintada en 1965, Los Míos en Divino en 1986, La Voz de la Buda en 1972, que además fue ganadora de un premio en la ciudad de Salamanca, el Manual de Crítica Literaria en 1978. Tengo, pues, como todos sabemos, una de las mejores novelas, una de las novelas más reconocidas de él fueron Cóndores no entierran todos los días en 1971. Y últimamente la que escribió La Resurrección de los Malditos del 2007, principalmente publicada en Santiago. Nos gustaría dar paso a qué comentarios tiene usted sobre la obra de Gustavo. Cuéntenos cuáles son las temáticas más empleadas por él y las más plasmadas en su obra. A él le gustaban muchos temas que tenían que ver con la violencia en Colombia, el feticismo de las religiones, la corrupción de los caciques y el conflicto social. Pero también tiene un tópico donde se meten en los paisajes, que es las manifestaciones sexuales, la cultura de mocosas y hasta el mismo. Bueno, yo soy María Camila Ramírez y les voy a hablar sobre la política de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Él empezó su ámbito político en 1978. Siendo concejal de Cali. Gustavo fue metido a la cárcel por estafarrato, ya que vendió una estatua de 7 millones de pesos y eso no lo valía la ciudad. Entonces lo metieron a la cárcel. Cuando él salió de la cárcel, empezó otra vez con sus escritos, a escribir artículos y ensayos. Él en su ámbito político recibió muchos votos, que todo el mundo quedó sorprendido, heredó grandes problemas en su departamento, una deuda fiscal profunda, una migración bastante grande del campo a la ciudad. Trabajó para fortalecer y engrandecer la agricultura y la industria de la ciudad.
Él actualmente trabaja en Caracol Radio y también oficialmente gobernante, lo había hecho con el código de Hitler, que fue el que escribió como constitución. La violencia es la palabra con la cual el país se ha encargado de disimular las guerras que ha querido vivir desde que se terminó la guerra de los 1000 días. Y con esa palabra, eufemísticamente, nos negamos a aceptar que vivimos en un conflicto que no hemos sido capaces de solucionar. Nosotros fuimos un país que hizo una guerra civil cada que quería cambiar de constitución. Cambió 13 veces de constitución y hizo 14 guerras civiles. En todas perdimos los colombianos, pero no perdió ninguno de los contendores. Ni siquiera en la de los 1000 días, que el Partido Liberal quedó totalmente derrotado. 4 meses después, el gran perdedor, el general Rafael Uribe, fue nombrado por el general Rafael Reyes como embajador plenipotenciario del gobierno que lo había derrotado. Nosotros no hemos aprendido a perder las guerras, por consiguiente tampoco hemos aprendido a ganarlas. Y ahora estamos viviendo un periodo mucho más simpático, porque cuando no se nos había borrado por completo la imagen de lo que llamamos la violencia en Colombia, que fue una guerra civil entre liberales y conservadores, en donde los conservadores hacían lo mismo que están haciendo los paras ahora. Los pájaros de mis novelas, de Cóndores no entierran todos los días, son los paras de ahora, no hay la menor duda. Tenían el respaldo de una fuerza armada del Estado, tenían el respaldo de algunas instituciones políticas y manejaban de alguna manera el Estado al estilo de como lo han hecho los paras y como lo hemos venido descubriendo últimamente. Hemos finalizado un capítulo más de nuestro programa Encuentros Literarios. Hoy con nuestro tema Vida y obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Agradecemos a todos los que nos apoyaron y nos aportaron un poco para grabar este documental. Espero que les haya gustado y hasta una nueva emisión. Chao.